día más de vida, agradecido de esta oportunidad que tú nos das de acercarnos a tu palabra, Señor, y que dedicar este tiempo, Dios mío, a gozarnos, introduciéndonos, Dios, en los mensajes que tú has puesto en tu palabra. Dios mío, danos el discernimiento, la sabiduría necesaria para poder interpretar las cosas que tú tienes reflejadas ahí en la Biblia, Dios, que el estudio de este documento que estamos ahora estudiando nos ayude, Señor, a acercarnos más a ti, a ser mejores cristianos, mejores personas y sobre todas las cosas a honrarte a ti en todo lo que hacemos. Te damos la gloria y la honra a ti, sabiendo que eres tú el único que la merece. Te pedimos que tú bendigas y cuide los pasos, hermanos, que vienen en camino. Y, Señor, queremos honrar, glorificar, exaltar tu nombre en esta mañana con este servicio, Señor. Te pedimos que tu bendición esté sobre todo y cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. En nombre de tu amado Jesucristo, te lo estamos pidiendo. Bueno, hoy vamos a continuar y pretendemos concluir con este primer párrafo del capítulo 2, que se titula De Dios y de la Santa Trinidad. Habíamos dicho cuando empezamos este capítulo que era este primer párrafo era bastante extenso, habla de más de 30 atributos de nuestro Dios y por supuesto iba a llevarnos algún tiempo. Hoy pretendemos concluir con la última parte de este segundo capítulo, es decir, del primer párrafo del segundo capítulo. Vamos a empezar con la lectura, refrescando. Estamos en la página 10, en este primer párrafo de Dios y de la Santa Trinidad. Si algún hermano quiere estar ubicado en lo que estamos leyendo. Bueno, dice así es el primer párrafo: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo, y de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. El Espíritu es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo ni miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, liberísimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Bueno, hermano, nos habíamos quedado, la última diapositiva que habíamos visto en la clase pasada era esta, que tenía que ver con la omnipotencia de Dios, y ahí nos quedamos. Vamos a hoy iniciar viendo otros atributos del Señor, y vamos a empezar con la inmutabilidad de Dios. Sí, creo que la palabra es bien explícita. Sí, Dios no cambia. Dios es absolutamente inmutable de su ser y en todos los modos y estados que le pertenecen, en su conocimiento, sentimiento, propósito y promesas. Sus criaturas es el mismo ayer, hoy y siempre. A diferencia que nosotros vamos cambiando con la edad, con el nivel cultural, con las cosas con las cuales nos relacionamos, algunas veces para bien y otras para mal, Dios, a diferencia, es el mismo ayer, hoy y siempre, por todos los siglos. Dios ha sido omnipotente en su esencia, en todas sus propiedades de la creación. Es decir, no es que Dios, que a medida que como los reyes que asumían un cargo y a medida que iba pasando el tiempo iban solidificando su poder, que iban aumentando su fortaleza. No, Dios es omnipotente, omnisciente desde su propia creación. Ahí ya Dios era Dios. Dios es esencial y de la misma manera omnipresente en todo tiempo a sus criaturas. Es decir, no es que
esté presente solamente en nuestras vidas cuando somos niños, cuando somos adultos, cuando ya somos ancianos, en todo momento. Su omnisciencia está en todo momento en nuestras vidas y por los largos de los siglos. El pasado y el futuro están inmediata e inmutablemente delante de Él, del mismo modo que el presente. Sí, para Él no hay cambio. Ahora vamos a ver este otro atributo, que Dios es omnisciente. Este atributo se refiere al conocimiento infinito y completo que posee Dios. Dios lo sabe todo. Sí, cuando a veces nosotros nos escarriamos y estamos creyéndonos que, bueno, Dios no me vieron los hombres, bueno, no te verán los hombres, pero sabemos que somos desnudos ante los ojos de Dios. Por tanto, creo que cuando nosotros nos acercamos a estos conceptos que nos habla esta confesión de fe, nos ayuda un poco también a ganar conciencia de la responsabilidad que tenemos todos delante de nuestro Dios. Dice, Dios, conocimiento del pasado, presente y futuro. Dios conoce todos los eventos que han sucedido, están sucediendo y sucederán, así como los pensamientos y las decisiones de todas las criaturas en todo momento. No hay momento que esté oculto ante nuestro Dios. Pasado, presente, futuro, conocimiento total y perfecto. Fíjense, no es nada más que lo sabe todo, sino que Él no se equivoca, no tiene límite en el conocimiento. Es absoluto, sin errores. A veces podemos ver que hay personas bien preparadas que tienen un conocimiento absoluto a su entender de determinadas materias. Digamos, un médico que da un diagnóstico basado en su experiencia, en los resultados de los diferentes análisis que se ha hecho, pero siempre hay una cuota, un margen de error en las consideraciones de cualquier humano, lo cual no pasa con Dios, porque el conocimiento de Él no solo es total, sino es perfecto. No hay margen de error. Sin omisiones. Dios no tiene necesidad de aprender o adquirir nueva información. Nosotros, cualquiera que somos conocedores de cualquier actividad, requerimos estar un tiempo expuestos a determinadas horas aprendiendo esa actividad, aprendiendo de un oficio, aprendiendo de cualquier materia, para nosotros poder alcanzar un conocimiento. El caso de Dios, Él lo sabe todo sin necesidad de que pasar tiempo expuesto a una misma información para que Él la domine. Dios es total y perfecto. Conocimiento de lo visible y lo invisible. Dios no solo sabe de lo que ocurre en el mundo físico, sino también en el ámbito espiritual. Alguien una vez le escuché decir esto, decía, el mundo espiritual, como no lo vemos, no sabemos cuál es su dimensión, pero indudablemente lo que podemos interpretar de la Biblia, que es mucho más grande el mundo espiritual que el físico. Lo que pasa es que como no lo vemos, no podemos tener esa imagen verdadera del tamaño que pueda tener este mundo. Dice, el conocimiento de lo visible y lo invisible. Dios no solo sabe lo que ocurre en el mundo físico, sino también en el ámbito espiritual, en el corazón y la mente de los seres humanos, así como las cosas ocultas o no reveladas a los demás. Aún a estas cosas que no son reveladas para los demás, Dios sabe de ellas. Conocimiento de todas las posibilidades. No solo conoce lo que realmente sucederá, sino también lo que podría haber sucedido en diferentes circunstancias. Sabemos que a veces Dios, cuando mete su mano, puede cambiar el curso de los acontecimientos, porque Él sabe lo que iba a pasar antes que sucediera. Por tanto, si está en su voluntad cambiar el rumbo de los acontecimientos, está en plena facultad para hacerlo. Este conocimiento contrafactual es también parte de su omnisciencia, es decir, no solo de lo que está sucediendo o lo que sucedió, sino también lo que no sucedió, porque Él en su soberanía quiso que así fuera. Si se dan cuenta, habíamos empezado, cuando empezamos este capítulo, dijimos que el primer capítulo de esta confesión de fe se había escrito bajo una fuerte oposición con la Iglesia Católica, y que a diferencia de este segundo capítulo
no tuvo esa oposición a partir de que ustedes se dan cuenta que son conceptos irrebatibles. También hemos tratado de cada cosa que vamos abordando, viendo cómo hay textos bíblicos que con total transparencia y sin ninguna necesidad de interpretación nos hablan claramente, confirmando a estos conceptos que abordaron los que elaboraron esta confesión de fe. Mira, aquí le citamos apenas 2 textos bíblicos que nos hablan de estos aspectos que estábamos viendo de nuestro Dios. Dice: oh Señor, esto está en el Salmo 139 del 1 al 4. Oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme desde lejos, comprendes mis pensamientos, mi senda y mi acostarme has escudriñado y estás familiarizado con todos mis caminos. Aún antes que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya lo sabes todo. Habíamos dicho, Dios lo conoce todo en el mundo espiritual, en los pensamientos, en lo que sucede y lo que va a suceder, es decir, todo lo sabe. Dice también 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Miren estos otros 2 textos que encontramos, uno en Hebreos 4:13, dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es importante, no es nosotros que nada más nos ve, sino que en algún momento vamos a estar ante ese tribunal donde nos van a pedir cuentas por esas cosas que no hacemos agradables ante los ojos de Dios. Dice Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Miren para eso, qué profundidad. Declaro el fin desde el principio. Si no, aún no han empezado las cosas y ya el Señor sabe el curso y el final de ellas. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Es decir, creo que explícitos bien son estos textos que nos ayudan a comprender esos atributos del Señor de ser omnisciente, omnipotente. Y vamos a ver algunas cosas, porque se resulta interesante en ver la diferencia grandísima, abismal, entre la inteligencia de Dios y la inteligencia humana. Pudiéramos decir que este primer aspecto lo resume todo, pero hay muchísimas otras cosas que también son interesantes. Dice, la inteligencia de Dios es infinita y la humana es finita. Quizá eso es un concepto que ya nos deja sin palabras para tratar de hacer cualquier comparación, pero hay otros aspectos que también son interesantes. Dice, Dios lo conoce todo inmediatamente. Nosotros solo conocemos las cosas según se relacionan ellas con nosotros, con nuestros órganos de percepción. Digamos, usted empieza en la escuela a estudiar matemáticas. A partir de que usted lleve tiempo estudiando la materia, logrará conocer las primeras operaciones básicas de suma, resta, división, multiplicación, y en algún momento podrá llegar a dominar una ecuación, una integral, un límite o una ecuación diferencial. Es decir, a medida que usted se va relacionando con un conocimiento, es que usted logra tener determinado dominio de él. Dios inmediatamente lo conoce todo. Qué gran diferencia. Dice, Dios conoce las cosas eternalmente por un solo acto de intuición directa que alcanza a todos. Es decir, no es que conozca de matemática y de español no sea, o de geografía no sea. Nosotros conocemos las cosas sucesivamente según el orden que se nos presenta. Es decir, nosotros nos conocíamos de Dios hasta cuando no llegamos a sus caminos, cuando Él en su infinita generosidad y misericordia nos trajo a los pies de Cristo. Así es, usted no conocía de Las Vegas antes de venir a ella porque no había venido acá, y así sucesivamente. Conocemos sucesivamente las cosas a partir del orden en que se nos presenta.
También el conocimiento de Dios es independiente, total y completo. No necesita de nadie. Nuestro conocimiento es dependiente, sumamente transitorio y fragmentario. Vamos a verlo un poquitico por dentro. Es dependiente. Si usted no va a la escuela, no aprende. Digamos, yo me pongo de ejemplo. ¿Cuál es mi nivel de inglés? Vaya, para decir, estoy en preescolar. ¿Por qué? Porque no lo he estudiado. Soy dependiente de que yo me acerque a alguna materia que me ayude con mi inglés o ir a una escuela. Así mismo puede ser la experiencia de cualquier nosotros con cualquier materia que no conozcamos. Si no nos acercamos a alguien que nos los enseñe, algún libro, alguna vía que nos proporcione esa información, nunca llegamos a conocer de ella. Sumamente transitorio. El conocimiento que no se ejercita se atrofia. Digamos, yo soy ingeniero agroindustrial azucarero, una industria que era muy común en Cuba. ¿Qué me acuerdo de mi carrera? Bueno, cosas elementales, pero si me empiezan a adentrarme en muchísimas materias que formaban parte del currículo de mi carrera, me ponchan. Igual nos puede pasar a nosotros que en algún momento estudiamos algo, dominamos una actividad, un conocimiento. Si nos alejamos de ella, se nos empiezan a atrofiar los conocimientos. El Señor para nada se parece. Si su conocimiento siempre ha sido el mismo, no en ninguna parte se puede decir que es transitorio. Y fragmentario también, es decir, nosotros conocemos en parte cualquier información, de cualquier naturaleza, científica, médica, de cualquier materia que se trate, solamente conocemos una parte, un fragmento de cualquier información. El Señor lo conoce todo, es decir, total y completo. El poder de Dios. Creo que hay mucha relación entre un atributo y otro, pero lo estamos tratando de un poquito separar para adentrarnos un poquitico más en cada uno de ellos. Dice, el poder de Dios es ilimitado en su rango, es decir, no es que chiquitico, no, es infinitamente perfecto en su modo de obrar. No es que tiene poder para hacer las cosas, es que lo hace de tan manera perfecta que no hay margen de error, no hay ninguna posibilidad que algo salga mal cuando está la mano del Señor sobre algo, porque su poder es ilimitado, pero también perfecto. El poder inherente a la voluntad de Dios obra directamente sobre sus objetos y hace absoluta e incondicionalmente todo lo que Él quiere. No lo que la gente quiere, no, es lo que el Señor esté en su voluntad, eso sí o sí ocurre. Dios obra inmediatamente con medios o sin ellos, según le place. Cuando obra por medio es una consecuencia, una conciencia suya, es decir, no es que el medio que se resolvió un problema fuera el bueno, el grande, el poderoso, fue que el Señor en su inmensa misericordia permitió que ese medio resolviera un problema o que guiara el acontecimiento, el curso de los acontecimientos. Pues en medios no hay poder propio, sino que reciben toda su eficiencia de Dios. Yo puse un ejemplo una vez acá, creo que resulta oportuno también volverlo a recordar, un testimonio de un pastor que una vez, después de terminar un culto, había una persona, no era de la congregación, se le acerca y le dice, pastor, yo no soy cristiano, nunca había venido acá, pero tengo una situación difícil, mi esposa está con cáncer terminal y me ha pedido, me ha rogado que viniera a una iglesia y que el pastor fuera a orar por ella, y le estoy pidiendo de favor que cumplir esa última voluntad de mi esposa. Bueno, el pastor dice que cuando llegó a la casa, una casa con unos lujos tremendamente exagerados, y llega al lecho donde está esa señora, ya en sus últimas horas de vida, y dice que apenas se le escuchaba la voz y le dijo, ore por mí para que Dios me quite las añadiduras, porque yo lo quiero a Él.
dice que el pastor dijo que una de las oraciones más difíciles que ha hecho en su vida fue esa. Dice que estuvo meditando, se concentró, le pidió al Señor su ayuda, y dice, no hice una oración extremadamente larga ni nada, traté de concentrarme en lo que aquella señora le pidió, pero fue tan impactante que él trasladó esa testimonio a la iglesia, y la iglesia, una iglesia de oración, empezó a orar por esa señora sin conocerla, solamente sabían el nombre porque el esposo. Empezaron a orar y al cabo de un tiempo se apareció el esposo con la señora y un hijo, y dieron el testimonio que por la misericordia de Dios ella había sido salvada. No había habido ninguna medicina diferente a las que ella ya le habían recetado y que le habían dado por... Y ahí, ¿qué fue el medio que usó Dios? Bueno, la oración. Es decir, Dios en su inmensa soberanía, en su inmensa misericordia, puede hacer cualquier cosa directamente o usando un medio. Que el medio no tiene poder. El poder es de Dios, que a partir de su soberanía decide emplear. Asimismo podemos ver en otros casos, que en ese caso fue la oración. Bueno, en otros casos puede ser una persona que Dios la utiliza como instrumento. A veces también sabemos que los médicos pueden ser un instrumento de Dios, porque Dios le dio la sabiduría al hombre para alcanzar el conocimiento del cuerpo humano, y que también elaborara medicamentos para que las medicinas pudieran accionar sobre enfermedades. Por tanto, cualquier cosa de esa que hoy nosotros vemos y que son instrumentos que pueden lograr hacer cosas, ha sido porque Dios permitió al hombre que llegara al conocimiento necesario para tener el uso de esas herramientas que hoy tenemos para muchísimas cosas. Dice, el poder infinito de Dios es en lo absoluto independiente. No necesita de nada, de nadie, de todo lo que está fuera de su naturaleza perfecta. ¿De qué necesita el poder de Dios? De Él mismo. No necesita que haya agua, viento, marea, es decir, no necesita de nada, necesita de Él mismo. Asimismo, el resto de sus atributos no necesita de nada, solamente de su propia esencia. El poder de Dios es el de su esencia perfecta y existe por sí misma. Tiene poder absoluto e ilimitado para hacer lo que su naturaleza le determina a querer. Mas este poder no puede ser contrario a su naturaleza. Es importante este último aspecto porque Dios es poderoso. Sabemos que nada le es imposible. Puede hacer lo que al hombre le puede parecer imposible, improbable, pero siempre, fíjense, hay algo que siempre hay que tener en cuenta. Jamás Dios va a obrar contrario a su propia naturaleza. Dios no puede obrar sin sabiduría o injustamente, no por falta de poder respecto al acto, sino por falta de voluntad, pues siendo Dios infinito e inmutable, libre, espontáneamente, es el ser más sabio y justo que existe. Si fíjense cuántas características tiene ese poder de Dios. Miren cómo hay textos que nos hablan claramente de este atributo. Dice, oh Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Jeremías 32:17. Salmos 147 dice, grande es nuestro Señor y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dice, cuando Dios tiene un propósito, bien tonto es cualquiera que pretenda estorbar el propósito o los planes de Dios, porque se van a cumplir sí o sí. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. El poder de Dios, ahí con claridad en su propia palabra, que nos habla de que nada le es imposible y que ante su brazo extendido todo se doblega. Dice también Isaías 40:28-29, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová,
el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento es inescrutable. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Sí, fíjense, no es nada más que tiene el poder para lograr todas las cosas, que si no en su propia voluntad Él puede dar fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no la tiene. Imagínense ustedes, si el poder de Dios es grande, no es solo está intrínsecamente en Él, sino que lo puede también poner al servicio de otras personas. Dice, y aquel, Efesios 30:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjense cómo hay textos que claramente nos corroboran estas más de 30 atributos que los reformistas dejaron reflejados en la Confesión Bautista de Fe. La bondad perfecta y absoluta de Dios. Fíjense, no es que es bondadoso. Sabemos, por ejemplo, padres que somos bondadosos con nuestros hijos, pero nos equivocamos de medio a medio haciendo cosas que creyendo que nosotros estamos demostrándole el amor a nuestros hijos y lo deformamos de tal manera que después no hay manera de volverlo a encarrilar en el camino correcto. Ese no es el caso de Dios. ¿Sí? La bondad perfecta y absoluta de Dios. La bondad de Dios es absolutamente perfecta e inextinguible. La perfección moral de Dios consiste en una justicia absoluta y perfecta. Fíjense, absoluta y perfecta. No es que es bueno nada más, no es que Él cuando tiene que ser bueno en una medida, ahí en la justa medida, y cuando tiene que corregirnos, nos corrige porque su justicia es absoluta y perfecta. Él no alterna entre misericordia y la justicia, es decir, no es que a veces hace ejercicio de un atributo y del otro, ni es misericordioso y justo parcialmente, sino eterna y perfectamente misericordioso y justo. Si no hay medias tintas en estos aspectos de nuestro Dios. Su bondad incluye benevolencia, amor, misericordia y gracia. Estos textos nos ayudan un poquitico a confirmar este atributo. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, sí, la que viene de ahí arriba, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, que no es que esté dudosa, media difícil de discernir, sin incertidumbre ni hipocresía, dice Santiago 3:17. Dice también Santiago 5:11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto la finalidad del Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Otra cosa maravillosa de los atributos del Señor, el tiempo perfecto de Dios. Si el tiempo perfecto de Dios refleja su sabiduría, si no se equivoca en llegar antes de tiempo o demorarse. Recordemos cuando el otro día el pastor, creo que estaba hablando del tema, cuando el Señor llega y la tumba, ya Lázaro estaba que tenía mal olor, y le dice a la hermana, llegaste tarde. Y como él reprende o rechaza ese criterio de la hermana de Lázaro, le dice, no, llegué en un momento porque el motivo era darle la gloria a Dios. Ya es día y aún así lo pudo levantar de los muertos para que Dios fuera más glorificado en el acto. Dice, el tiempo perfecto de Dios refleja su sabiduría, amor y soberanía. Si nada le es imposible, a todo se le subordina. Él actúa con precisión, ni antes ni después, porque su conocimiento es infinito, su poder es ilimitado y su amor busca siempre el bien de quienes confían en Él. Fíjense, busca siempre el bien. A veces nosotros oramos, pedimos por algo que nosotros creemos que es lo más importante, que es la hora en que Dios tiene que meter su mano para lograr que esa cosa que estamos implorando porque Él nos conceda, y no llega. Pero fíjense, Él nunca llega tarde, su amor siempre es bien, busca el bien, y por tanto
en el momento exacto que se manifiesta. Aunque a veces no entendamos su demora, su tiempo es siempre el mejor, ya que todo lo que hace es para cumplir su propósito eterno y manifestar su gloria en la vida de los hombres. La bondad y justicia de Dios no se ocupa de hacer felices a las criaturas. Oiga, si usted quiere ser feliz, tener un carro, una mansión o lo que sea, tener un trabajo donde le paguen extremadamente, generosamente, ¿usted cree que eso es lo que va a hacer feliz y usted está implorando a Dios porque se lo conceda? Bueno, Dios no se ocupa de hacer felices a las criaturas, indistinta e incondicionalmente. Él tiene presente muchísimas cosas que nosotros a veces ni las pensamos, pero como su tiempo es perfecto, su sabiduría es infinita, Él sabe lo que nos conviene, Él nos da en su tiempo lo que en su propia voluntad cree que es mejor para nosotros, sin algún fin principal. Es decir, no nos puede hacer felices porque nosotros querramos ser los más ricos, los más poderosos, los que más conocimiento tengamos de algo y de esa manera nos sentimos felices. Dios, detrás de cualquier obra de Él, hay un propósito y siempre va a ser mejor que los nuestros. Ejemplo de personas que atravesaron procesos difíciles antes de ver cumplido el propósito de Dios en sus vidas. Bueno, acá el pastor en los ciclos de predicación habló de José, cuántos años demoró de que José soñó que iba a estar sobre sus hijos y cuando José logró estar como gobernador de Egipto y por supuesto cuando trajo a su familia para salvarlos de la hambruna. Bueno, es un ejemplo de José, cuánto demoró José desde que él soñó que Dios, que él iba a estar sobre sus hermanos, que él iba a tener una condición superior a sus hermanos. Moisés pasó 40 años en el desierto después de huir de Egipto. Fue allí donde fue formado y preparado por Dios para liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto. Así, ¿cuánto se forma un hombre para tener todos los requisitos necesarios para ser un buen líder? Depende muchísimo de cada persona, pero también depende del tiempo de Dios en donde Él tiene el tiempo en sus manos. Les voy a poner otro testimonio de un pastor también, un pastor que su esposa se murió en un accidente y dice que él se metió en un ciclo de ayuno y oración por un largo periodo de tiempo y le decía: Señor, yo quiero que tú me reveles en sueño, que tú me digas por qué te llevaste a mi esposa, si mi esposa era una hija tuya, estaba enteramente involucrada en todo lo que tiene que ver con tu obra, que es una madre excelente, una cristiana. Y cuando Dios en su inmensa misericordia dice que una vez soñó y le dijo: me llevé a tu esposa porque ya estaba preparada. Ese fue mi primer propósito. El segundo, para que tú hicieras lo que hacía años que no hacías, ni ayunabas ni orabas. Es un testimonio. Si es mentira de ese pastor, bueno, pero lo que quiero ver es cómo Dios, cuando quiere hacer algo y espera el momento oportuno para hacerlo, y los propósitos de Él se cumplen sí o sí, y a veces no por los mejores caminos o los que a nosotros nos gusta, es que nos lleva al cumplimiento de sus propósitos. A veces, a las buenas, a las malas, cuando sus propósitos, cuando nosotros nos hacemos los rebeldes y no queremos ir a sus caminos, Él nos trae sí o sí. Dice que David fue ungido como rey siendo aún muy joven y tuvo que, después de estar ungido como rey, huir. Antes sabemos que Saúl lo persiguió por largo tiempo y después de la muerte de Saúl fue que David recibió esa corona de rey. Por tanto, de que él recibió la unción del profeta Samuel a que pudo asumir el cargo, pasó un tiempo. Bueno, en ese tiempo que huyó, que luchó, el Señor lo estuvo preparando para que un día estuviera al frente del pueblo de Israel. Job, Esther también tuvieron su historia que demuestra cómo pasó tiempo de que empezaron a haber acontecimientos difíciles en su vida hasta
recibir la bendición de Dios porque era el tiempo de Dios, no de ellos. El mayor ejemplo de todos, de esos que hay que atravesar procesos difíciles para después ver cumplido el propósito de Dios, lo vemos en Jesucristo. Su proceso incluyó rechazo, sufrimiento y muerte en la cruz para cumplir el propósito de redención de la humanidad. Sí. Todo tiene su tiempo. Si siempre tratamos de respaldar cualquier cosa que estemos viendo con la propia Escritura, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su honra. Eso está en Eclesiastés 3.1. Habacuc 2.3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si usted tiene alguna promesa del Señor y no se ha cumplido, no la dé como por perdida, porque Dios nunca falta a su palabra. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Dios es la verdad absoluta. La verdad es una propiedad común a todas las perfecciones y actos divinos. Su conocimiento es absolutamente cierto, su sabiduría infalible, si no se equivoca, no es que a veces acierta y otras no. Su bondad y su justicia perfectamente verdadera, de acuerdo con su naturaleza perfecta. Así, en todos sus atributos, en todas sus manifestaciones, Dios es infinitamente perfecto. Dice, en el ejercicio de todas sus propiedades, bueno, se me fue el dedo se fue el que se equivocó ahí cuando estaba tecleando eso, pero bueno. Dice, en el ejercicio de todas sus propiedades, Dios es siempre consecuente consigo mismo. También es absolutamente verdadero en todas sus comunicaciones, amenazas a sus criaturas, sincero en su promesa y en el cumplimiento de todo. ¿Cuántas veces el Señor advirtió al pueblo de Israel de que se apartaran de la idolatría, de la rebelión? Y así como le prometió que iba a haber juicio sobre ellos, así mismo se cumplió. La justicia infinita de Dios. La justicia infinita de Dios está basada en su naturaleza infinitamente justa. Parece una redundancia, pero sabemos que todo lo que tiene Dios está intrínsecamente en Él. No es que vino de fuera nada de sus atributos. Por tanto, su justicia es infinita, ya que es su naturaleza infinitamente justa. Dios es justo voluntariamente, no le debe nada a nadie. Si en algún momento la justicia de Dios, además de en la persona de Jesucristo que le ha sido impuesto a usted, llegó a su vida, no fue porque Él nos debiera nada, no es porque usted lo mereciera, sencillamente es que en su plena facultad de su infinito amor por cada uno de sus hijos, quiso manifestarse a favor suyo, pero fue voluntariamente. No es que nadie pueda comprar esa voluntad de Dios para que nos regale algo, nos conceda algo. Dice, Dios no es justo voluntariamente, no le debe nada a nadie, es una propiedad de su propio ser. Dice, nada fuera de Él hay en este aspecto ni en ninguno de lo que hemos visto. Esta justicia como un todo se manifiesta en la administración general de su gobierno. No es que es una parte nada más. Todo lo que tiene que ver con Dios está infinitamente presente en la justicia de Él. Conforme a su soberanía y conforme a los pactos de Dios y a los méritos de sus criaturas. Mire lo que dice Hebreos 1:13. Él es limpio de ojos para ver el mal y no puede sufrir iniquidad. No se puede negar a sí mismo, dice 2 Timoteo 2:3. Ahora, hagamos esta pregunta porque estamos viendo a un Dios con una serie de atributos. ¿El castigo al pecado es parte de la manifestación de la justicia de Dios? ¿Sí o no?
diciendo que es un Dios misericordioso, infinitamente perfecto en todos sus atributos. Dice, el castigo al pecado es parte de la manifestación de la justicia de Dios. Sí, ¿alguien piensa diferente? El castigo, fíjense cómo parto en esta análisis. Sin consecuencia no hay lección. Si usted se roba hoy, el pastor a veces nos ha traído este ejemplo que cualquiera de nosotros en algún momento, consciente o inconscientemente, se ha llevado un lápiz, un lapicero o cualquier otra cosa que no nos pertenece y que no deja ser un acto abominable ante el Señor cuando estamos agarrando algo que no nos pertenece. Pero si a usted no le pasa nada por eso, si su conciencia es la única que de alguna manera dice, oye, hiciste algo mal, pero quizás mañana usted en vez de llevarse un lápiz o un lapicero se lleva otra cosa, porque cuando no hay consecuencia en un pecado es difícil aprender. Sin consecuencias no hay lección. Usted no aprende cuando usted se equivoca y no le pasa nada. Hay por ahí incluso un refrán popular que dice que la experiencia se adquiere con el dolor. Cuando usted se equivoca o da un cabezazo contra algún error que usted cometió, usted dice, no lo voy a hacer más porque ya sufrí las consecuencias. Dice, los errores nos enseñan cuando enfrentamos sus resultados o cuando enfrentamos sus consecuencias. Ahí es cuando nosotros a veces somos, como dice el dicho, el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra somos los humanos, porque a veces necesitamos que nos arranque un pedazo para que nosotros aprendamos. Dice, el castigo del pecado y el desaliento que produce como consecuencia son con toda evidencia un beneficio para los que están sujetos al gobierno de Dios. Y sin duda es una revelación de la justicia de Dios y le sirve como un poderoso estímulo para encaminarlos a la excelencia moral. Nos ayuda a acercarnos a esa excelencia moral que debíamos tener todos los cristianos. Dice, la corrección y disciplina de Dios, que muchas veces incluye consecuencias, es necesaria para aprender y para poder crecer. Fíjense acá como Proverbios 3, 11 y 12 nos dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Hermano, todavía ya se me acabó el tiempo, todavía me quedan, lo vamos a dejar para la próxima clase. He tenido otras preguntas buenísimas ahí que nos ayudan un poquito a veces a reflexionar en cosas que leemos por arriba y no las interpretamos. Vamos a terminar con estos textos que nos ayudan un poquitico a redondear la idea. Dice, Dios aborrece el pecado porque es intrínsecamente odioso. Es decir, pecado ante Dios es odioso. Y Él lo castiga porque tal castigo es esencialmente justo. Es decir, Él nos manda su justicia para apartarnos de ese extravío, de esa rebeldía, de ese aspecto de nuestra vida que no lo honramos a Él, que no le hace justicia a nuestra condición de cristiano. Por tanto, a veces nos dice, tú te estás haciendo el largo, bueno, pues ahí te va mi justicia para que aprendas. Si no aprendiste por tú mismo, allá va la justicia mía a ponerte en el lugar correcto. Dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice en Deuteronomio 32, 35. Conforme a sus hechos, así les pagará, dice Isaías 59, 18 y Romanos 1, 32. Dice, como es justo para con Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Disculpen, eso está en segunda de Tesalonicenses 1:6, disculpen. Y entendiendo la justicia de Dios, a saber que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Fíjense, hasta dignos de muerte a veces somos cuando nuestros pecados son grandes ante los ojos de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Fíjense, hubiera podido Dios conforme a su justicia perdonar a los pecadores sin una expiación. Vamos a dejarlo ahí. Si alguno puede tener una idea para la próxima clase, vamos a empezar con esa pregunta. La repito.
¿Hubiera podido Dios, conforme a su justicia, perdonar a los pecadores sin una expiación? Estamos diciendo que Dios nada es imposible, Dios poderoso, misericordioso, omnisciente, omnipotente. Pero sería interesante contestarnos esta pregunta. Lo vamos a hacer con la propia Biblia, la respuesta, pero se las dejo ahí. ¿Hubiera podido Dios, así como el pastor nos deja tarea, como él dice, en los estudios que se hacen los martes? Bueno, se lo dejo ahí. ¿Hubiera podido Dios, conforme a su justicia, Dios infinitamente justo, perdonar, infinitamente perdonador a los pecadores sin una expiación? Bueno, hasta ahí lo dejamos. Bueno, como siempre, terminamos este tiempo con una oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Ayúdanos que, así como tu palabra es viva y eficaz, viva en nuestra mente, en nuestro corazón, y nosotros podamos ponerla por obra, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos la gloria a ti, sabiendo que eres tú el único que la merece. Y te pedimos, Señor, bendice el resto de este servicio. Lo que queremos es agradarte, glorificarte, exaltar tu santísimo nombre, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.